Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de seedsmentor.com. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí de vuelta tras un impasse de 2 semanas de vacaciones, pero ya aquí con fuerza para ver cómo está la semana, cómo se presenta esta semana. Sí, hoy con el equipo al completo. Julio, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días, Santi. Buenos días, Juan. Pues nada, Buenas. contento de la vuelta de Juan. A ver qué nos aporta. Sí, viene con fuerzas renovadas. Vemos, Juan, Local Market y nos comentas qué ha hecho el selectivo español esta semana. Claro, por supuesto. Pues fíjate, arrancamos con el IBEX 35. Como sabéis, siempre ponemos la misma estructura para nuestro enfoque de swing trading. Semana a la izquierda, gráfico diario a la derecha. El gráfico de la izquierda lo utilizamos para saber hacia dónde va la corriente, hacia dónde va el río, hacia dónde va la tendencia, llamarlo como queráis. Y el gráfico de la derecha es el que utilizamos para saber cuándo nos tiramos a nadar, ¿no? Cuando al río, ¿no? Cuando hacemos la operativa. Entonces, en gráfico semanal continuamos con la misma estructura que llevábamos comentando desde hace ya, pues en concreto desde el 12 de julio, una estructura de etapa 3. Para nosotros es etapa 3 porque el último impulso alcista, que dejo aquí ahora marcado en el gráfico, es eliminado al 100%. Y desde aquí, bueno, pues lo más normal, lo más habitual es que el siguiente máximo relevante no sea superior al anterior y por eso lo llamamos una etapa 3. La semana pasada fue una semana de vaivén, como decía en el viernes de cierre, de ida y vuelta, porque si os fijáis, y lo vamos a ver mejor en diario incluso, veis como aquí en semana veis como tiene mechas a ambos lados, y además mechas considerables, no mechitas, unas mechas considerables a ambos lados del cuerpo de la vela, y eso lo que significa es la indefinición, ¿no? Que es lo que ha predominado esta semana en el IBEX 35. Tal parecía, por un momento parecía que nos íbamos hacia arriba, ya superando los máximos anteriores, pero ya sabéis que lo importante es el mensaje final de la vela. También durante una parte de la sesión parecía que se iba hacia abajo, rompiendo el mínimo anterior y por tanto abriendo el camino a la continuidad bajista y sin embargo ha recuperado. Por lo tanto, esta indefinición, bueno, pues es la que todavía está contenida dentro de este rango lateral que vemos en el gráfico diario, que para nosotros es una etapa 3, también en este marco temporal, una etapa 3. Fijaros, veníamos de una etapa 2 y ahora viene una etapa 3 donde los máximos son iguales, los mínimos son más o menos iguales, el precio está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, bueno, características de etapa 3. Y bueno, pues simplemente nos queda sentarnos así con los brazos cruzados y esperar. Normalmente nosotros en swing trading lo que buscamos son movimientos tendenciales, bien alcistas, como este en diario, o bajistas, me da igual, como este en diario también. Pero lo que a nosotros como swing traders nos machaca, por decirlo claramente, son las etapas 1 y etapas 3, que suelen hacer pues un salta stop importante, ¿no? Porque siempre están divagando dentro de esa incertidumbre que comentábamos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Lo mejor es estar sentado en la barrera y esperar simplemente a ver que se defina bien hacia arriba, superando estos máximos a cierre, o por abajo, perdiendo estos mínimos a cierre, cuidado, es un matiz importante, porque esto la vela del viernes es bastante contundente bajista, imaginaros si tuviera continuidad bajista y mañana lunes rompiera con fuerza y se cayera incluso, no sé, por exagerar, a 8.706. Estoy exagerando, claro. Bueno, si ocurriera es que la caída es importante. Y luego, durante la sesión, se vuelve otra vez para arriba y cierra por encima dentro de este marco azul. Bueno, pues nada habría cambiado. Nada habría cambiado. Más allá de darle incluso más realce y más fuerza a este soporte. Así que lo ideal es esperar, sentarse a ver por dónde rompe. Si rompe en el lado alcista, pues el siguiente objetivo claro son los 9.100, que es donde está el siguiente máximo relevante. Y luego ya el siguiente, pues los máximos de los 9.300 alcanzados hace unas fechas, ¿no? Si rompiera por abajo, la siguiente referencia pues es esta zona, vamos a ponerla aquí, para buscar objetivos. Acordaros que siempre tenemos que hacer el terrible ejercicio y complicado de mirar hacia la izquierda, nada más. Miramos hacia la izquierda, pero claro, buscando algo concreto, ¿no? Es la diferencia entre ver y mirar, digamos, ¿no? Buscamos cosas concretas como esta zona de congestión de velas, ¿lo veis? Una zona de congestión de velas, que es la zona donde es posible que se vaya a encontrar esta zona, el siguiente precio, que además va a coincidir con la media de 200 ascendente. Una parte importante de todos los resúmenes semanal de trading son vuestras peticiones de análisis que amablemente nos hacéis llegar. Te voy comentando, Juan, las que tenemos para esta semana.
La Vamos allá. primera, un clásico, Farmamar, que ha tenido movimientos. Una posible evolución nos piden. Vale, una posible evolución. Vale, fantástico. Pues sí, sí ha tenido movimientos, efectivamente. En gráfico semanal, fijaros. Además me viene muy bien para explicar un concepto concreto, ¿no? Que es un poco el que utilizo en el IBEX, pero lo utilizo en el lado alcista y ahora es en el lado bajista. Esto nos viene muy bien para enfatizar eso que siempre decimos de que los conceptos que nosotros explicamos son aplicables tanto en el lado alcista como en el lado bajista, porque la bolsa es simétrica, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí va. Fijaros, el último impulso bajista ha sido desde el máximo relevante, lo que llamamos nosotros exhalación, hasta aquí, ¿no? Hasta el mínimo. Es fácil medirlo. Y fijaros cuánto ha eliminado ya. Ha eliminado pues no sé qué diríamos, el 80, Santi, 80, 90, sí. Entre 20, 80 y 90, ¿eh? sí. Sí, entre 80 y 90, vale. Cada vez que veáis que un impulso es eliminado en torno a un 90, esa etapa, en este caso 4, porque es bajista, la damos por finalizada. Ok, entonces ya en este caso, en este marco temporal, ya no hablamos de etapa 4, sino hablamos de etapa 1. Una etapa 1 donde el precio ya empieza a cortar la media de 20 en este marco temporal. Ok, bien. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que posiblemente hayamos visto lo peor ya en Farmamar, porque si en semanal ya la etapa 4 ha tocado su fin, o por lo menos está en los momentos incipientes de tocar a su fin, bueno, lo suyo sería que ahora comenzara una 1 o, un tiempo y luego posiblemente una 2, ¿no? Eso se ve, lógicamente, mucho más claro en diario, ¿no? Con esta arrancada fortísima que ha hecho que la media de 20, fijaros que venía claramente bajista, ¡vrum!, como un cohete hacia arriba, ¿no? Eso, bien, pues nada, se ha alejado, el precio se ha alejado muchísimo de la media, 3 velas seguidas fuertes, llegando a resistencia. Para nosotros esto, pues bueno, pues el swing está hecho. Ahora, ¿qué tocaría esperar? Bueno, pues lo que tocaría esperar es, bueno, pues ver qué hace todavía aquí hacia arriba y esperar cualquier tipo de inhalación. ¿Buscando qué? Inhalación, entendiendo por inhalación, volver el precio hacia la media de 20, ¿vale? Es haciendo qué, o sea, esperando que el precio de la que cae no corte a la media de 20, ¿eh? No corte a la media de 20, que fijaros que va a venir subiendo como un tiro, ¿eh? Entonces, que no la corte hacia abajo, es decir, que no haga este movimiento. Si hace este movimiento, perdón, si hace bueno, a ver si lo digo bien, este en concreto, este movimiento, cortando la de 20 hacia abajo, entonces se va a estropear un poco el movimiento futuro. Pero si se cayera y se quedara por encima de la media de 20, eso es lo que conocemos como el concepto de acunamiento y sería un posible buen movimiento de entrada. Un posible buen movimiento de entrada, pero con un lote pequeño, pero con un lote pequeño, un primer lote, digamos, de entrada, ¿no? La entrada buena, lógicamente, sería cuando supera, y definitiva, sería cuando supera los 81,50, esta cota que tenemos aquí marcada, que es la resistencia actual, donde ya tendremos una etapa 2 claramente consolidada, ¿no? Pero si alguien quiere una alerta temprana en este valor, esperaríamos el concepto de acunamiento. Si veo el concepto de acunamiento en alguna de las acciones que hayan preguntado, pues lo comento y así ya vemos un caso práctico, ¿vale? Pero esos serían un poco los parámetros. Otro clásico que nos solicitan para entrada, ¿Sí? Aircross. La última vez que lo vi, le quedaba un poco y le queda un poco, ¿vale? Bien, entrada para Aircross. En semanal tenemos una especie de etapa 2 todavía, con algunas dudas porque ya los máximos ya no son crecientes, lo cual a veces es bastante lógico porque cuando se aleja tanto de la media y la caída es tan vertical, el primer patrón de compra 1, que es este, suele dar fallo. Aquí lo tenemos, este es el fallo. Y desde aquí, pues bueno, vuelve otra vez a intentar reconstruirse dentro de una etapa 2 alcista actual. Yo para mí, el cross, sinceramente, simplemente esperaría a que me superara los 3,80. Así de claro, a cierre. Mientras no me lo supere, no me molestaría. Fijaros, yo en estos casos en los que tengo un punto tan claro, para entrar, lo que hago, le cojo a ProRealTime, digo ProRealTime, el software que tengáis, que todos seguro que lo tienen, y le marco la alarma. Oye, avísame tú cuando esté en estos precios, o quizás un poquito más abajo para que me avise un poco antes, ¿vale? Avísame cuando esté por estos niveles, pero ya estaría un poco alerta porque, fijaros en semanal, qué movimiento fluido tiene hacia arriba. O sea, tiene todavía Cross un potencial tremendo, ¿eh? Y además es un suelo redondeado, ¿lo veis? Y
normalmente el origen, el objetivo final de ese suelo redondeado suele ser el origen del movimiento bajista. Y eso estábamos hablando de en torno a los 5,27, lo cual, fijaros. Otro detalle. Momento de entrada. Para el momento de entrada, en un lado alcista, jamás, casi nunca, 99% de las acciones, casi nunca lo hacemos con una media de 20 roja, bajando, ¿vale? Tenemos que estar con una media de 20 ya alcista, estilo este momento, ¿no? Cuando están claramente alcista, puede ser entre un 45 y un 60 de grado de inclinación, eso ya sería la leche, ¿no? Pero nunca con una, o casi nunca, porque en bolsa decir nunca es complicado, nunca con una media bajando, ¿vale? Entonces, bueno, yo en este caso esperaría la superación de los 3,80 a cierre. Otro valor que nos solicitan para posible entrada también, Facefy. Otro que últimamente es bastante clásico también. Sí, lo Facefy. estamos viendo en el grupo de WhatsApp Sí, alguna que otra vez también. es verdad, sí. Bueno, aquí tenemos el ciclo de vida de la acción. Veis la etapa 2, fijaros la media, simplemente la media de 40, por ejemplo, la más gruesa, ¿vale? Etapa 2, etapa 3, etapa 4 y ahora posiblemente etapa 1. Bien, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué hechos relevantes tenemos aquí? ¿Esto lo preguntaban para una posible entrada o simplemente comentar? Posible entrada. Posible entrada, vale. Bueno, pues yo lo veo un caso parecido a Aircross. Bueno, no tan bueno como Aircross, pero un caso parecido en conceptos. Primero, tenemos aquí un techo redondeado. ¿Lo veis? Aquí llamamos techo redondeado. Bueno, pues a uno que es distinto a este, que es en V, ¿no? En semanal, ¿lo veis? Este es una V. Sube el tope y la vela siguiente se nos cae. No, aquí sube, se queda arriba, consumiendo tiempo y se cae. Aquí, en semanal, fijaros, ¿cuánta gente creéis que hay enganchada en estos estos precios a 8,39? Pues bueno, pues los hay, evidentemente, pero solo ha sido una vela, por lo tanto no los habrá mucho. Estoy hablando como si fueran, imaginaos que fueran los dos marcos temporales iguales, ¿vale? Ya sé que este es semanal y el de la izquierda es semanal y de la derecha es diario, pero imaginaos que fueran ambos diarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tipo de techo, pues se queda relativamente poca gente enganchada. En este tipo de techos se queda mucha gente enganchada. Y por lo tanto, ¿qué hace cuando ya lo tiene todo perdido, que está a 4 y la persona compró a 5,33, está asumiendo una pérdida importante? ¿Qué hace la gente inmediatamente en cuanto hay una subida inesperada, tremenda, que le llega a su precio? Pues lógicamente empieza a vender como locos para liberarse de esa pesadilla, ¿no? Entonces es lo que ha ocurrido, que en cuanto llega a estos niveles, pues se los desploma otra vez porque hay una avalancha de ventas. Bien, entonces esto empieza a perder su utilidad. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente de la que quería salir ha salido y ha generado toda esta mecha. Entonces, bueno, digamos que desactiva un poco la fuerza del techo redondeado. Bien, dicho eso, ahora el momento de entrada, ¿creemos que ahora mismo es momento de entrada? Vamos a ver, ¿cómo está la media de 20? Anda, pues está alcista. Bueno, ya es un poco distinto a la que habíamos visto en PharmaMar, que todavía estaba bajista, no sé si os acordáis, la media de 20. Ahora ya empieza a estar alcista. Segundo criterio, ¿está ocurriendo el evento cerca de la media? Bueno, vamos a ver. Estamos hablando a un 8% de la media. Por lo tanto, no parece muy interesante. Nosotros compramos cerca de la media y vendemos lejos de la media, que es lo que llamamos barrio sésamo, ¿no? De coco. Cerca y lejos, pues esto, tal cual. Y además añadimos una cosa más. Fijaros el tipo de vela de la última. Es una topping tail. Es una vela de reversión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo suyo sería que Facefy hiciera una inhalación. Que para nosotros sería fantástico, ¿eh? Para nosotros sería fantástico que hiciera una pequeña inhalación, se nos cayera, se quedara por encima de la media de 20 y desde ahí arrancara. Bueno, pues ese sí podría ser un buen momento para intentar subirnos al carro, porque bueno, la rentabilidad de riesgo puede ser interesante. El objetivo es que se vaya otra vez aquí a zona de máximos, a zona de 5,50 más o menos. Y bueno, ahí es donde se va a encontrar con muchos problemas porque a partir de ahí, bueno, pues se libera un poco y ya la siguiente estamos hablando de la zona de 6, lo cual es un porcentaje interesante. Así que en Facefy yo lo que esperaría una inhalación para subirme al carro. Nos piden una posible entrada en BBVA. BBVA, vale, vamos a ver en semanal. Ciclo de vida, etapa 4,
todo, una etapa 4, etapa 1, etapa 2. Ahora estamos en una etapa 2 y ha hecho una exhalación y está haciendo una inhalación. Acordad, los precios siempre se mueven en la misma manera. Exhalación, inhalación, exhalación, inhalación. Y nosotros compramos en las inhalaciones, cuando finalizan las inhalaciones, en este caso por la regla del semáforo, y intentamos vender cuando finalizan las exhalaciones, aquí por hueco profesional. Bueno, aquí, ¿qué tenemos ahora mismo? ¿En qué etapa estamos en diario? Bueno, pues podríamos hablar de una etapa 3. Quizás todavía podríamos darle el sesgo de etapa 2, porque ya sabéis que en las etapas alcistas lo que importan, priman más los mínimos relevantes que los máximos relevantes. ¿Cómo son los mínimos relevantes? Son crecientes. Vale, estupendo. Todavía digamos que la estructura alcista está vigente. ¿Cómo son los máximos relevantes? Bueno, son decrecientes, pero claro, ¿por qué son decrecientes? Son decrecientes porque fijaros qué pedazo de subida tan vertical y qué grado de alejamiento de la media de 20, lo que llamamos la distancia de 2 con respecto a su media, ¿no? Es enorme. Entonces es normal que lo haga en 2 tramos. Bien, dicho esto, si me lo preguntaban para una posible entrada, yo ahora lo que haría sería marcar este rango lateral que está haciendo, este de aquí, y la entrada me la marcaría en cuanto superara los 5,73, por decir algo, ¿vale? Los 5,73. Ese sería el único momento en el que podríamos intentar entrar, ¿vale? Justo por ahí encima. Nos preguntan por Celnex. Nos dicen que si tiene sentido intentar un patrón de compra 1 después de la caída tan brusca del 30 de agosto. Vale, mira, no voy a abrir el gráfico. Voy a esperar entonces. Celnex. Responder a esa pregunta, la respuesta es siempre la misma. Siempre que el ratio rentabilidad-riesgo te sea atractivo, la respuesta es sí. Bueno, y si vas a favor de tendencia, ¿no? Si él decía comprar Celnex, intentar un PC1, Sí. comprar, ¿no? Sí. Entonces voy a presuponer que estamos en etapa 2 en ambos marcos temporales, que son las condiciones del patrón de compra 1. Si esas dos condiciones se cumplen, la respuesta a esa pregunta siempre es la misma. Oye, ¿el ratio rentabilidad-riesgo es interesante? Es decir, ¿vas a arriesgar un 5% para intentar ganar un 15%? Que sea un 3-1, un ratio rentabilidad-riesgo 3-1, pues entonces la respuesta es sí. ¿Vale? Otra cosa es, vamos a ver ya el caso concreto de Celnex, otra cosa es que muchos de nosotros sabemos que cuando hay una caída tremenda, y me imagino que se refiere a esta vela de aquí, ¿de qué día decía? El 30 de El agosto, 30. sí, seguro, ¿no? Vale, es esta. Vale, cuando hay una caída tan tremenda como esta, lo que sabemos es que el siguiente patrón de compra 1 suele dar fallo. Vamos a analizar Celnex como lo hacemos habitualmente. Semanal, bueno, pues tenemos una etapa 2, creo que hay poca duda, ¿no? Una etapa 2 alcista, que ha hecho una exhalación y ahora está comenzando la inhalación. Todavía está bastante lejos de la media. ¿Cuál es la zona donde puede apoyarse todavía la caída y terminar esa caída? La zona que denominamos soporte menor. Pues sería una zona de mínimos que está visitando máximos previos. Es lo que conocemos y que aprendemos en el curso básico directamente, en el primero, como una zona de soporte menor. En diario todavía tenemos una etapa 2 alcista, clarísima, no hay problema, porque los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, los máximos relevantes siguen siendo crecientes. La caída es bastante profunda, ha cortado la media de 20 incluso, pero bueno, que es bastante lógico después de una tremenda subida desde los 53 hasta los 63, 62 y pico, es un comportamiento habitual. ¿Qué pasa? Que después de esta caída así vertical, lo más normal, y creo que por aquí van los tiros seguro que es una persona suscriptora por la pregunta, lo más normal es que el siguiente arranque, cuando ocurra, es posible que me dé un fallo, que es decir, que suba y luego termine bajando. De todos modos, vamos a ver cuánto sería el porcentaje desde niveles actuales hasta máximo. Es un 8%, tampoco es una gran cantidad. Así que yo sinceramente esperaría a ver cómo finaliza esta etapa, porque esta inhalación en semanal, y si se cae hacia la zona de 55, más o menos hacia aquí, hacia esta zona, si se cae hasta esta zona, bueno, la etapa 2 se habrá estropeado, pues porque habrá perdido este mínimo relevante en este marco temporal y estaremos posiblemente en una etapa 3. Así que no está muy
muy atractivo si nos pierde este mínimo. Si nos pierde este mínimo Celnes, todavía va a tener más caída. Si ahora entrara, vamos a suponer que mañana, oye, abre con mucha fuerza y supera los, déjame ver, supera los 58,52. Vale, vamos a suponer eso. ¿Es interesante? ¿Es interesante? Bueno, pues simplemente vamos a hacerlo visual, ¿eh? Mi riesgo, ¿cuál sería? Sería ese, sería este, sería la entrada un poquito por encima, ya sabéis que es un poquito por encima, ahí mismo, vamos a suponer, el mínimo, un 1% por debajo del mínimo actual, ¿vale? Este sería nuestro riesgo y vamos a ver la rentabilidad potencial, ¿eh? Pues sería desde aquí hasta que vaya ahí. Bueno, pues esto que podría ser un 2-1, ¿no? Más o menos sí, más o menos un 1,81. Bueno, yo normalmente le suelo pedir un poquito más. Si lo ideal es un 3-1, es un 2-1 también está bien. Por lo menos a priori, que luego ya sabéis que a veces que pides un 1-1, o sea, mides un 1-1 y te sale fantástico y se dispara y va fenomenal, ¿eh? Pero viendo cómo está en semanal, que es una vela contundente bajista que sugiere continuidad, no es uno de los valores más interesantes, ¿vale? Pero lo importante son los conceptos estos que acabo de explicar, ¿eh? De ratio de rentabilidad-riesgo y si ese ratio es interesante, tú inténtalo, no tienes ningún problema, porque a priori nunca sabes cómo va a evolucionar. Nos piden ver la situación actual de día. Bueno, a ver, etapa 4, clarísima, ¿no? En semanal, creo que hay pocas dudas. En diario, de momento todavía etapa 4 también, porque la estructura, la media de 20 es bajista, la media de 40 es bajista, los máximos relevantes son decrecientes, los mínimos relevantes son decrecientes, ¿ok? Pero es verdad que parece que quiere consolidar. ¿No veis cómo está haciendo un rango lateral y cómo ya se está acercando a la media de 20 que viene como un meteorito y claro, en realidad es más la media la que se acerca al precio que a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, puede ser interesante. ¿Qué lo decían? ¿Para entrada o simplemente para La conocer la situación situación? actual. Vale, bueno, pues etapa 4 en semanal, pero ya está lejísimos de la media de 20. Fijaros, si medimos desde la media hasta aquí, estamos hablando de un 33%, lo cual tiene un potencial de revalorización si intenta irse hacia la media. Y en diario, pues bueno, es lo que puede ser ya un intento de una consolidación en etapa 1. Para mí, en el muy corto plazo, lógicamente solo sería interesante tras ver un cierre por encima de 0,0208. ¿Por qué? Porque habrá superado la media de 20, y estaremos empezando, bueno, pues como mínimo una etapa 1 y posiblemente una etapa 2. Porque entonces la media le va a obligar a girarse al alza, y ya tendremos seguramente estructura de mínimos relevantes crecientes. ¿Vale? Y claro, aquí podría construirse una etapa 2 muy sencilla, en diario hacia arriba, que simplemente en semanal, ¿qué sería? Pues la inhalación que esperamos, ¿no? Acordaos que los precios siempre se mueven igual. Exhalación, inhalación, exhalación y ahora posiblemente inhalación. Así que vigilaría esta zona 0,0208 y si es capaz de superarla, pues bueno, podríamos intentarlo con una cantidad pequeña, porque estos valores son un lote pequeño, porque estos valores son peligrosos. Nos piden por una posible apertura de cortos en Duro Felguera. Duro Felguera, apertura de cortos. Bien, vale. Ahí está, y aquí. Bueno, no lo veo. De momento no lo veo, ¿eh? Mirad, ¿dónde lo voy a ver? Vamos a ver. Estructura, como siempre, análisis. A la izquierda, semanal, gráfico semanal. Etapa. Bueno, para mí es una etapa 4. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes, la media de 20 bajando y la de 40 todavía no, porque ya sabéis que la de 40 es como una ballena, que se mueve más lenta, ¿no? Entonces, cuando hay estos movimientos bruscos, lógicamente la media de 20 es mucho más sensible, pero la de 40 no lo recoge tan rápido. ¿Esto qué sería? ¿Os acordáis que os acabo de decir en qué era en día, que son exhalaciones e inhalaciones, ¿no? Fijaros, exhalación, ¿y ahora qué está haciendo? La inhalación. O sea, el día estaría aquí abajo, por decir una cosa, ¿no? Y lo que buscamos es que se acerque hacia la media. Este ya lo ha hecho, se ha acercado hacia la media. Bien, ahora ¿qué habría que hacer? Esperar. Yo voy a esperar a ver que pierda esta zona. Si quiere abrir posiciones cortas en Duro Felguera, no lo haría hasta que no perdiera cierre, a 0,8190.
¿vale? 0,8190 por debajo, que sería en diario esta zona de aquí. A ver, esta zona de aquí. Bueno, si me pierde eso, la media de 20 la habrán obligado otra vez a girarse hacia abajo, y podría ser un buen intento de que haya continuidad bajista aquí en este marco temporal y que se vaya como mínimo a la zona de 0,63, que parece una tontería, pero que es un dineral, ¿eh? Estamos hablando de un 17%. ¿Vale? Entonces, mientras eso no ocurra, no lo intentaría, la verdad. Otro valor que nos solicitan, de óleo, ver la situación actual, ya que la persona está dentro desde hace 2 semanas. Vale, de óleo. Bueno, pues fijaros que en semanal tenemos una etapa 4, así que de mano estar alcista aquí me preocupa un poco. Tenemos una etapa 4 con la media de 20 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos decrecientes. Bueno, es un poco parecido a Duro Felguera que acabamos de ver, ¿no? La de 40 todavía va más lenta, así que todavía no ha podido. Si ha entrado hace 2 semanas, pues más o menos estará o en precio o quizás perdiendo un poquito. Bueno, estará más o menos en precio porque habrá entrado por esta zona o quizás por esta zona. Bueno, la pérdida será pequeñita. Habría entrado quizás aquí en diario, bueno, podría tener su sentido, la verdad, podría tener su sentido porque parece una especie de acunamiento aquí. Ha ido a la resistencia anterior y ahí de momento no ha podido, ¿no? Bueno, la inhalación posterior está empezando a ser más profunda de lo que nos gustaría, de lo deseable, ¿eh? Porque si mides desde el último mínimo relevante hasta el anterior, al máximo relevante, vemos que ya ha eliminado el 61,8, el 60, ¿lo veis? El 60% de retroceso y eso ya empieza a ser un poco el límite. Debería parar ya aquí la caída, debería aquí parar la caída para empezar a reconstruir y si quiere tener éxito en la superación de los 0,3790, que es la resistencia importante y que, ojo, que si la supera, pues fijaros que tiene buen recorrido hasta 0,42 porque tiene un movimiento muy fluido, y esto estamos hablando de un 10%, o sea que es interesante. Pero para ello debería acabar ya esta inhalación, que me haga aquí una inside bar hoy, o sea, mañana lunes, se nos haga una vela pequeñita aquí, sería ideal y que arranque otra vez para arriba. ¿Qué no me gusta? No me gusta del todo. Fijaros, si mido el grado de inclinación de la caída es un 77%. Eso nos suele indicar que el siguiente patrón de compra 1 suele dar fallo. De la misma manera que aquí, ¿veis esta caída vertical? El patrón de compra 1 lo dio este día. ¿Y qué hace? Da fallo. Hace retest y luego es la buena. Pues aquí podría ocurrir exactamente lo mismo. Da patrón de compra 1 cuando lo dé, sube un poquito, hace retest y probablemente la siguiente pueda ser la buena. ¿Vale? Como dice que está dentro, bueno, por gestión de stop ya nos debería haber sacado, pero no ha hecho gestión de stop. Entonces, bueno, pues no, yo la mantendría, sinceramente, la mantendría porque de fondo viene una media de 200 aquí, la gran ballena, esta sí que es la gran ballena azul, viene por aquí y bueno, pues normalmente puede actuar como soporte, así que yo de momento lo mantendría en la posición. Esta misma persona lleva también 2 semanas dentro en Greenergy. Lleva 2 semanas, por lo tanto, bueno, pues más o menos estará más o menos en precio, yo creo. También, bueno, tiene un aspecto un poco mejor. Dejadme ver que me falta una cosa. Tiene un aspecto un poco mejor con un matiz. Cuidado con esto. ¿Vale? Cuidado con esto. 27.000 títulos son poquísimos. Eso hace que el spread normalmente sea muy grande, no este, pero bueno, o sí, igual es este el spread, aunque ahora está cerrado y cuando el mercado está cerrado el spread suele ser un poquito más grande, pero bueno. Lo veo por el tipo de vela, nada más ver el tipo de vela me acordé que no tenía el volumen puesto en el gráfico. Bueno, a ver, fijaros, esto es una top Intel encubierta. Fijaros, hace la exhalación y cuando la inhalación comienza con una gran vela sólida como esta, lo más normal es que el siguiente patrón de compra 1, que es este, que ha dado entrada el 2 de septiembre, antes, o sea, hace 3 días, de fallo. Entonces, lo más normal es que esto llega a la zona del hueco, fijaros, justo la zona del hueco, es que es medido, la zona de resistencia, ¿lo veis? Justo, clavado. Y ahí le cueste y haga una inhalación para luego intentar hacer la buena, ¿no?
Si está dentro, desde luego lo mantendría, siempre y cuando no me pierda este nivel. ¿Vale? Si me pierde ese nivel, cuidado porque nos podemos ir a 27, a 27,50. También esta persona lleva 2 semanas en Ecentis. Centis, hace 2 semanas fue de compras, ¿eh? Sí, eso parece. Fue al súper. Fue al súper. Vale, Centis fue al súper. Pues bueno, si hace 2 semanas, pues de momento le va bien. Si lo ha hecho con conocimiento de causa de lo que está haciendo, pues fantástico. Si lo ha hecho por casualidad, cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque en semanal tenemos una etapa 4. Y una etapa 4, hace 2 semanas, pues estábamos lejos de la media. Y voy otra vez a Barrio Sésamo. Lejos de la media. Lejos de la media y girando, lo más normal es que vaya cerca de la media. Lejos, cerca. Entonces, que se vaya cerca de la media. Ok. Si lo ha hecho con conocimiento de causa, fantástico. Si lo ha hecho por casualidad, pues sin conocer los conceptos, pues cuidado porque a esta le puede salir bien, pero dentro de poco igual se encuentra con un problema serio. En diario, fijaros, ¿qué concepto hay? Bueno, pues el concepto de ciclo de vida, etapa 4, cómo los mínimos relevantes dejan de ser decrecientes, ¿lo veis? Primera pista de que la etapa 4 pues, está falleciendo, digamos. Hace el acunamiento, aquí está el acunamiento que antes hablábamos, ¿lo veis? Hace exhalación y hace la inhalación y no pierde la media de 20 hacia abajo, ¿la veis? No la pierde como por ejemplo, en la anterior exhalación, que fue esta, ¿dónde lo perdió? Aquí la corta hacia abajo, ¿lo veis? Lo corta hacia abajo. Aquí sube y de la que vuelve otra vez hacia la media, ¿qué hace? ¿Corta la media de 20 hacia abajo? No, la media de 20 está aquí, no la corta, fantástico. Eso es el concepto de acunamiento. ¿Y qué nos dice ese concepto de acunamiento? Bueno, pues que es muy posible que el siguiente movimiento sea bueno hacia arriba, hacia la siguiente resistencia. Y fijaros, la siguiente resistencia, ¿dónde estaba? Bueno, estaba aquí la primera y la segunda en la media de 200. Cuando hay una subida muy fuerte hacia la gran ballena azul, aquí, ¡pum! La gran ballena azul ¡pum!, te para. Es muy habitual. Entonces, si está dentro, mantendría, sin duda alguna, esperaría a ver cómo finaliza esta inhalación, que todavía puede tener más recorrido bajista, y bueno, sí protegería parte de las ganancias, desde luego. Esto es un 7%, pues evidentemente mínimo, como mínimo, el stop tiene que estar, aquí debajo, como muy poco, quiero decir, de todos modos, de tal manera que tú ya en esta acción no pierdas. Y esperaría a ver dónde finaliza esta inhalación, que no tiene pinta de haber concluido por la vela del viernes. ¿Okay? Y si luego arranca, pues en cuanto arranque, imaginaos que arrancara mañana. Lo bueno de esto es que tu stop ahora mismo todavía está lejos, no has ganado, no has asegurado mucha parte, pero imaginaos que por casualidad mañana arrancara hacia arriba con fuerza y se fuera hasta aquí, por ejemplo. Pues fijaros que este stop automáticamente pasa de aquí a aquí. Y entonces ya tienes un porcentaje de ese 10% que era, pues un 5 más o menos, al bolso. Y a seguir subiendo con él, a seguir subiendo con él. Zonas de resistencia, pues tan sencillo como mirar a la izquierda y ver dónde están las zonas de o huecos, que en este caso no hay, o máximos relevantes, que sí hay unos cuantos, o zonas de congestión, que también hay unas cuantas aquí, zonas de congestión. Esas son las zonas de resistencia. Pregunta que me suelen hacer. Oye, la media de 200. La media de 200 normalmente funciona de la siguiente manera. La primera vez que la toca, ballena, infranqueable. Que la toca cuando viene muy fuerte, hacia arriba o hacia abajo movimiento. La segunda vez normalmente pasa a ser plastilina, o llamarlo como queráis, mantequilla. La suele cortar sin problema. La segunda vez ya, La primera es un muro infranqueable. La segunda, mantequilla. Entonces, bueno, mantendría el stop, de momento lo tendría aquí debajo, y esperar a ver si termina esta inhalación, que, bueno, por la vela del viernes parece que todavía va a tener algún día más bajista. Vemos una posible entrada en tubos reunidos. Vamos a ver tubos, posible entrada en tubos. Pues fijaros, no lo veo todavía, No lo veo. Semanal, etapa 3. Semanal, etapa 3. Y sería etapa 4 si pierde esta zona de los 0,3825, de momento etapa 3. En diario, la media de 20, ¿cómo está? Se acaba de poner roja, ¿no lo veis? Y para nosotros, la entrada es en verde, alcista, cuando la media de 20 está alcista. Por lo tanto, no veo entrada en tubos. ¿Cuándo vería entrada en tubos? Como mucho, si me supera los 0,44. Si me supera los 0,44 el precio, imaginaos que el precio está aquí, ¿qué le habrá obligado a hacer a la media de 20? Pues lógicamente girar hacia arriba, ¿no? Y entonces eso ya empieza
ya empieza a encajar dentro de nuestro forma de operar, ¿no? Mientras eso no ocurra, no entraría largos. Así que es muy sencillo, mira, largos por encima de 0,442, cortos por debajo de 0,3845. Vemos técnicas reunidas también para entrada. Para entrada, mirad qué doble mínimo ha hecho más guapo. Bueno, pues nada, es un techo redondeado, ¿lo ves? Y el origen de ese techo redondeado, ¿cuál es? Perdón, el objetivo de ese techo redondeado normalmente suele ser el origen. Y aquí lo tenéis, un ejemplo que, bueno, son de estos que puedes pasar para los manuales que luego usamos en los cursos, ¿no? Porque aquí lo tenéis, es clarísimo. Desde ahí, ¿qué ha hecho? Como ha hecho esta tremenda exhalación, entendiendo por exhalación alejamiento del precio de la media de 20, ¿qué ocurre después? Que hace la inhalación. Inhalación. Hay muchas veces que esta inhalación no la hace directa, sino que la hacen dos veces. Y eso es lo que pienso que puede ocurrir, porque fijaros las mechas por arriba. Entonces ahora no me extrañaría que esto sufriera un poquito y que luego continuara hacia arriba, ¿no? En diario, ¿qué tenemos? Bueno, una de las formas en las que terminan las etapas 4 es con un latigazo, que es este. ¡Bum! Se acaba aquí el volumen con un volumen muy importante. Y aquí lo que hace ahora es, bueno, pues nada, hace la etapa, está haciendo, bueno, incluso podríamos decir una especie de etapa 2 ya. Sí, podríamos decir una especie de etapa 2. ¿Esta la querían para entrada o Sí, para posible entrada. posible entrada? Vale, bueno, yo esperaría todavía un poco, la verdad. Esperaría a que me superara esta zona, los 8,50, ¿vale? Esperaría a superar los 8,50. Si me supera los 8,50, bueno, pues tiene recorrido hacia los 9,17, hacia los 9,17, 9,30 y luego ya hacia los 9,76. Porque sería cuando, bueno, estaría confirmando la tendencia alcista, ¿vale? Entonces esperaría un poco, pero ojo, dentro de lo que es todavía una inhalación en etapa 4, dentro de lo que es todavía una inhalación en etapa 4, bajista, en semanal. Así que esperaría por encima de los 8,5. Vemos la situación de Solaria, la persona que nos la pide está dentro y nos pide un Solaria. posible recorrido. Vale, vamos a ver Solaria. Bueno, tuvo una etapa 4 muy leve, muy pequeñita, y ahora está en una etapa 1. ¿Por qué sé que está en una etapa 1? Porque fijaros cómo el precio corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Hacia arriba y ahora de momento se ha quedado por encima. Bueno, buena señal para los alcistas. En diario, pues acaba de hacer, bueno, pues tiene la media de 20 alcista, ¿vale? Y acaba de hacer un patrón de compra 1 aquí, en esta zona de aquí, que suele dar fallo porque la verticalidad es bestial en esta caída. Si la medimos desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante, un 85% de verticalidad y de caída. Y eso normalmente nos dice que el siguiente patrón de compra 1 suele dar fallo. Bueno, vamos a ver. Yo lo mantendría, aunque está bastante sloppy, que dicen los americanos, un poco chapucero. Esta tendencia lo mantendría siempre y cuando no me pierda los 16.31. ¿Vale? Si me pierdo los 16.31, pues perdería el momento interesante y significaría que la etapa 3 va a durar mucho más en semanal, ¿vale? Y entonces tendremos un coste de oportunidad que se llama, ¿no? El coste de no estar en otro sitio más rentable. Nos piden la situación actual de Amper. Amper, Y vale. sí, hay una persona que se encuentra con pérdidas de un 7% dentro del valor. 7%. Bueno, a ver, 7%, déjame ver. Estos son 2, vale. O sea que viene de por aquí arriba. Si tiene pérdidas de 7% es porque estuvo perdiendo bastante más. Entonces, eso es el cuidado con eso. Una de las claves, y si nos seguís en Instagram veis que hay muchos mensajes de este estilo, una de las claves es mantener las pérdidas controladas, aprender a perder, mantener las pérdidas pequeñas, porque es una de las claves del éxito, sin duda alguna. Entonces, bueno, había una persona antes que nos mencionaba que tenía una pérdida de un 40, creo, ¿no, Santi? Un 40%, una cosa así, ¿no? Eso es inasumible, porque es que puedes estar haciendo muy bien tu parte, un trabajo serio, y en una operación, tirarlo todo por tierra, ¿no? Entonces, bueno, yo eso hay que ser bastante insistente en ese tema.
Bueno, dicho esto, en semanal, de momento estamos en etapa 4 bajista. Es verdad que tiene la típica figura de estar intentando ya una etapa 1, porque ha cortado la media de 20 hacia arriba en diario, pero de momento sigue estando en una etapa 4. En diario tenemos una etapa 2, eso está claro. Por lo tanto, oye, ya va a nuestro favor, no deberíamos cerrar ahora mismo. Y la clave va a estar, la clave a muy corto plazo va a estar en la superación de este doble máximo que ha hecho aquí, en los 0,1878, porque en el caso de hacerlo, pues se va a ir directamente a los 0,1926 hasta aquí, donde esta persona recuperará un 2,55 más. Lo importante es que de momento esto es una etapa 2 y mientras esto siga siendo una etapa 2, significa que en semanal la inhalación continúa siendo alcista. Si me perdiera esta cota, si me perdiera los 0,1810, cuidado, cuidado porque esto puede ser el siguiente arranque hacia abajo en marco temporal semanal. ¿Okay? Así que vigilaría muy mucho estas dos referencias a corto plazo. Si no tuviera la pérdida, ya, ese stop lo bajaría aquí. Si no tuviera, pero claro, es que si a ese 7 que me parece que está diciendo le añado otros 6, estamos hablando de un 13, un 14. Para mí eso, bueno, para mi forma de operar es inasumible. Entonces, para mi forma de operar y la que tratamos de trasladar a través de Seeds Mentor, no le dejaría perder esta cota y me voy a otra cosa. No se asume pérdida, son 7, tampoco es que sea una gran cantidad y nos vamos a otra cosa. ¿Vale? Pero si no tuviera esa pérdida, el stop estaría aquí abajo, ¿vale? En 0,17. Viajamos por el continente y vemos Capgemini para una posible entrada. Bueno, pues te presenta una etapa 2 espectacular, alcista, muy fuerte, una etapa 2 muy buena, que ahora, fijaros, se ha alejado muchísimo de la media, ¿no? ¿Lo veis? Ha tenido una verticalidad importante y eso suele ser, bueno, pues por lo menos momentos de pararse, ¿no? Os voy a poner algo que seguro que ya me visteis muchas veces. Mientras el recorrido es, no sé, vamos a ponerlo así, más o menos, este grado de inclinación, ok, pero cuando el recorrido empieza a tener este grado de inclinación, veis estas 3 velas seguidas, eso es insostenible, es la verticalidad que no es sostenible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el precio? Bueno, pues hacer inhalación y bajar hacia la media, voy a borrar que si no, no se ve nada, o hacer inhalación y volver un poco hacia la media, o consumir tiempo. Bueno, pues Capgemini ha optado por la opción de consumir tiempo. ¿Lo veis? No, en realidad lleva sin moverse del rango, pues no sé, desde 4 de agosto. Bien, ¿eso qué ha permitido? Ha permitido que la media de 20, eso ha permitido que la media de 20, bueno, pues se haya acercado y haya corregido esta tremenda distancia de 2 que tenía. Fantástico. Entonces, ahora, interesante. Bueno, pues puede ser interesante si supera esta cota, ¿no? A ver, déjame ponerlo bien. Si sujeta máximo 192,75. ¿Interesante? Pues sí, puede ser interesante, pues puede tener continuidad alcista. Me gustaría más que este evento en semanal estuviera ocurriendo más cerca de la media, entonces sería un casi, como dicen en América, un no-brain, ni siquiera lo pienses, entrale. Pero bueno, es un escenario que se podría intentar. Entrar aquí, encima, stop debajo, y esperar continuidad alcista porque esta acción francesa lo está haciendo francamente bien. Última acción del local market. De hecho, Santi, que ha triplicado, 60 y 180, 190, ha triplicado desde un año. Último valor de local market, NN. Fijaros, no me gusta tanto. ¿Por qué? Y dices, Juan, ¿cómo no te gusta si tiene una etapa 2 estupenda en semanal? Sí, es verdad, tiene una etapa 2 estupenda en semanal. Se ha alejado mucho de la media, por tanto, cuidado, porque puede hacer una inhalación. ¿Y por qué no me gusta? Por la estructura del doble máximo. Aquí lo tenemos. La estructura del doble máximo que presenta. ¿Lo veis? Entonces, bueno, eso, a ver si la pongo bien. Eso suele ser un fin de movimiento en este marco temporal. Bueno, ¿qué significa? Que la etapa 2 en este marco temporal va a ponerse en peligro
ya los máximos relevantes no son decrecientes y habría que esperar a vigilar exactamente esta cota, justo esta, los 43,28. Si nos pierde los 43,28, pues empezará una etapa 4 en este marco temporal, que será una inhalación hacia la zona de 41,64, que es el soporte menor en semanal. No entraría en este valor ahora mismo. Si te parece, saltamos el charco y nos vamos al mercado USA. Vemos en primer lugar, Julio, el SP500, ¿verdad? Sí, bueno, SP500, poco que decir, ¿no? Un poco seguimos, ¿no? Continuidad alcista, etapa 2 clarísima, lo que conocemos como las vías del tren. Bueno, y a cada pequeña inhalación que tenemos, automáticamente es contrarrestada de forma contundente, ¿no? Entonces, bueno, aquí en estos casos poco decir, ¿no? Lo lógico es que sigamos teniendo continuidad, ¿no? En semanal se ve claramente. En diario, bueno, pues en diario ya parece que esta última selección está un poco extendida y ya empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Que se ven aquí un poco en estas velas de rango estrecho, bueno, que nos hacen presagiar de que próximamente se iniciará la correspondiente inhalación, bueno, que no será más que, si todo sigue igual, una nueva oportunidad para incorporarse a la tendencia, ¿no? Primera zona de vigilar sería la zona de los 4.475, la zona de soporte menor. Bueno, y habrá que ver cómo se comporta el precio por ahí, pues si detectamos un patrón de giro, pues sería buen momento para incorporarnos, ¿no? Vemos lo que ha hecho el Nasdaq 100. El Nasdaq, pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Etapa 2, clarísimo, lo conocemos como vías del tren. Si bien, bueno, aquí ya vemos que este último impulso, desde el soporte mayor, que sería la zona de los 12.970, ya está cogiendo una verticalidad un poquito excesiva, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estar atento porque no sería extrañar que en las próximas semanas tuviéramos una corrección un poquito más fuerte, ¿no? Pero bueno, por lo demás, etapa 2 clarísima y continuidad alcista, ¿no? En diario, pues un poco igual, ¿no? La semana pasada comentábamos que esta es la zona clave, la zona un poco a vigilar, ¿vale? La zona de soporte, la zona de los 15.185, bueno, la ha respetado perfectamente, incluso ha tenido más continuidad, ¿no? Y al igual que el SP, bueno, vemos aquí que ya se ha topado con una zona que parece una zona de resistencia, con estas velas de rango estrecho y lo normal sería que durante esta semana iniciara lo que es la inhalación, no sería más que el acercamiento del precio a la media y con idea de que tenga esta primera zona de soporte en torno a los 15.185 y si ahí detectamos un patrón de giro, pues sería buen momento para incorporarnos a la tendencia, que de momento no hay signos de reversión, ¿vale? Lo único, bueno, lo que venimos comentando semanas atrás, ¿no? La enorme distancia que tenemos en lo que conocemos como la D1, distancia entre la media de 20 y la media de 200, que semana tras semana sigue creciendo, ¿no? Y bueno, esto ya sabemos que no es muy sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay que andar con las precauciones necesarias para que el día que tengamos el giro, que vendrá tarde o temprano, pues nos coja por lo menos preparados y precavidos, ¿no? De momento, bueno, ya os digo, en diario, la zona de soporte menor es los 15.165 y mientras no perdamos la zona de los 14.770, bueno, etapa 2 clarísima, sin nada que objetar a ella. En cuanto al Russell 2000, ¿cambia algo la visión que teníamos en estas semanas atrás? El Russell cambia bastante, yo creo, ¿no? A ver, venimos hablando del Russell hace ya 5 o 6 meses, bueno, de que había formado una zona de techo, un techo redondeado, pues ya había iniciado lo que sería una etapa 3, ¿no? Ya el precio por debajo de la media de 20, pero siempre nos quedaba la duda de que los mínimos relevantes no llegaban a ser decrecientes, ¿no? Aquí una zona clara, una zona de soporte mayor, los 2100, que siempre se estaban respetando, ¿no? Y bueno, en estas últimas semanas vemos cómo hemos tenido un doble bollo, lo que sería un doble mínimo justo en esa zona y desde ahí el precio ha reaccionado, ¿no? Y ha reaccionado en lo que conocemos como un patrón 1, 2, 3, que sería una gran vela sólida que supera en este caso no son los máximos relevantes, pero sí la primera resistencia que tenía y esta semana hemos tenido
una vela doji ahí pequeña en el tercio superior, bueno, y que nos sugiere que puede tener continuidad, como mínimo hasta la zona de los máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, ya tendríamos el precio por encima de la media, las dos medias alcistas juntándose pero sin cruzarse. Bueno, quién sabe si lo que hace 2 semanas parecía que íbamos a romper por abajo, ahora parece que apuntamos hacia arriba, ¿no? En diario, bueno, con diario lo vemos aquí con más claridad, ¿no? Aquí veníamos de una etapa 4 que ha finalizado con ese doble mínimo que comentamos, ¿vale? Y desde ahí el precio se ha reestructurado y ha iniciado primero una etapa 1. Aquí tenemos un poco el día clave, ¿no? Marcado, ¿no? ¿Vale? Este día tenemos aquí lo que sería el acunamiento, ¿vale? Con esta gran vela sólida tenemos la negación de este mensaje bajista, que se iniciaba aquí la inhalación, ¿vale? Lo que sería el fallo de patrón de venta 1, ¿vale? Y aquí estaríamos iniciando ya lo que sería una etapa 2, ¿no? La clave ahora, ¿dónde estaría? Pues estaría que en esta inhalación, que parece que el viernes podría empezar, bueno, pues que los mínimos relevantes que nos dé esta semana, pues se queden por esta zona, ¿no? Por lo que marcamos aquí como zona de soporte, ¿no? Pues ya tendríamos la plena confirmación de que la etapa 2 estaría en vigor en este marco temporal, ¿no? Bueno, y el primer objetivo que tendríamos, pues sería la zona de los máximos históricos previos, ¿no? En torno a los 2.350, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que lo que hace un par de semanas parecía todo negro, aquí, como estábamos aquí, amenazando el soporte mayor y el inicio de una etapa 4 en marco temporal semanal, pues en 2 semanas el panorama ha cambiado de forma considerable, ¿no? Y bueno, y de esta forma, lo que venimos diciendo, ¿no? Al final este índice, el índice Russell, lo que está haciendo es un poco acompasarse a los dos índices directores, ¿no? Que vienen marcando una tendencia alcista clarísima, una etapa 2 muy robusta, y este estaba un poco más rezagado. Bueno, pues parece que al final amagado por abajo, pero parece que se quiere definir por irse arriba, ¿no? Y acompañar el movimiento de los dos grandes índices, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una semana clave, ¿no? Por ver cómo, si esta etapa 2 en diario que quiere iniciar se acaba confirmando, ¿no? Y pone rumbo a los máximos históricos. Insistimos que una parte importante de todos los resúmenes semanales de trading son vuestras peticiones de análisis que amablemente nos hacéis llegar a través de redes sociales, sobre todo. Te voy diciendo, Julio, lo que nos han pedido para esta semana. Primera acción, Champions, para una posible entrada. Para una posible entrada. Ajá, pues sí, está interesante. Vamos, de hecho, la entrada buena por PC1 ya la dio el jueves, ¿no? El jueves, sobre todo con esta bottom tail, en lo que sería el acunamiento. Bueno, y ahora estaría haciendo un poco el retest, ¿no? Entonces, bueno, si no entramos el jueves por PC1 con esto aquí bajo de la bottom tail, pues bueno, yo esperaría ya un poco a la superación de su primera zona de resistencia, que ya sería esta zona, pero bueno, con esta tan cerca, si acaso para una entrada, si no estamos dentro, yo esperaría una entrada por encima de esta zona ya, ¿no? Ya os digo, la entrada óptima hubiera sido el jueves, aquí, por PC1, con esto en la zona de 21.56, ¿no? ¿Vale? Bueno, que todas luces un stop riguroso a una entrada los siguientes días, ¿no? Porque, bueno, la pérdida de esta bottom tail sería un mensaje claramente bajista, ¿no? Pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? Semanal, etapa 2, ¿vale? Esta última inhalación se ha frenado con un PC1, el retest, bueno, y parece que quería arrancar, pero bueno, esta semana se ha girado, ¿no? Por eso un poco la zona clave sería la superación de los 24,71, yo creo. Otro valor que nos piden también para posible entrada, Textron. Para posible entrada, pues... Sí, también. Vale, sí. Nada, etapa 2, clarísima. Bueno, yo aquí la entrada la vería un poco por el patrón de ruptura de continuidad alcista, ¿no? Si bien la entrada la podemos tener a la superación de esta cota, de la cota de los 73, pero bueno, teniendo la primera resistencia tan cerca, yo esperaría la superación, ¿no? de esos máximos históricos. Bueno, sí, está en zona de máximos históricos. Bueno,
pues yo esperaría en ese caso a la recuperación de los 74,80, ¿no? Quizás le pueda llevar un par de semanas, ¿no? Otro valor que nos solicitan para posible entrada también, Avis. Pues un poco más de lo mismo, ¿no? A ver, está también en zona de máximos. Sí, lo has dejado pasar. Estas 3 últimas velas son velas de indecisión, ¿no? Velas ahí. Entonces, bueno, también esperaría un poco la superación. De hecho, incluso el viernes lo intentó, amagó con romper y tuvo esa vela ahí de reversión. Bueno, que ve un poco dónde lo lleva, ¿no? Entonces aquí tendríamos dos opciones, ¿no? O bien ver esta inhalación cómo acaba, ¿vale? Y buscar aquí el patrón de compra 1, incorporarnos, o bien a la superación de los 97, ¿no? Un poco donde se ha topado a finales de la semana pasada, ¿no? El jueves y el viernes, ¿no? Una pregunta en este caso más teórica, nos dicen, ¿en qué etapa está Disney? Bueno, pues en semanal yo diría una 3, así a simple vista, ¿no? El precio ya está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿vale? Máximos y mínimos relevantes decrecientes, ¿vale? Yo diría una etapa 3 ahora mismo, ¿no? Etapa 3, ahí por definirse un poco, ¿no? En diario, bueno, en diario pues diría que está en una etapa 1 amplia, un poco, bueno, por encima de 187 nos definiría, tendríamos continuidad de lo que sería la etapa 2 y por debajo de los 172, si acaso iniciaríamos 172 más bien semanal aquí. 171 tendríamos la continuidad el inicio de una etapa 4, yo creo. En principio está un poco, hay definición ahí. En semanal yo vería una etapa 3, ¿vale? Y en diario, bueno, una etapa 1, claramente, ¿no? Otro valor que nos solicitan para ver una posible evolución, incluso con salida, Corbus. La persona que nos la solicita está dentro con pérdidas superiores al 40%. No debería de permitir eso, ¿no? Sobre todo aquí estoy viendo una señal clara de si estábamos dentro de habernos salido, que es la gran vela sólida esta, ¿no? Esta gran vela sólida, la pérdida de este mínimo, claramente es una señal de venta, ¿no? Y un gran mensaje alcista que es negado, pues un mensaje claramente bajista, ¿no? Entonces, si estábamos dentro, no sé cuál es el motivo de que estuviéramos dentro, pero está claro que la pérdida del 1,61 deberíamos de haber salido, ¿no? No obstante, si estamos dentro y aguantamos un 40%, está claro que ahora mismo no es el momento de vender, porque, bueno, vemos que en semanal ya tenemos aquí una bottom tail encubierta, ¿vale? Dentro de lo que es la continuidad de esta etapa 4, bueno, pero parece que se va a iniciar la correspondiente inhalación, ¿vale? Y que, bueno, y que lo puede traer el precio perfectamente a esa zona, ¿no? La zona de los 1,60 por ahí, ¿no? En diario, pues ya vemos que esta etapa 4 ya estaríamos iniciando lo que sería una etapa 1, ¿no? El precio cortando hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, bueno, entonces parece que, bueno, a ver si nos hace aquí el apuramiento e inicia lo que sería una etapa 2, ¿no? ¿Vale? Que bueno, que perfectamente se puede venir a esta zona 1,60, 1,70, donde se encuentra la media de 200 plana. Pero bueno, es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Con este tipo de valores debemos ser muy, muy rigurosos con los stocks, ¿no? Porque son valores que tienen mucha volatilidad, los movimientos son muy amplios y no ser rigurosos, como en este caso, con el stock, pues nos lleva a una pérdida considerable, ¿no? Que no debemos permitir, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenemos que analizar más si cabe en este tipo de valores cuál es el motivo de nuestra entrada, ¿no? Y si el motivo de nuestra entrada no se cumple, o sea, o se quebranta, pues hay que salir, ¿no? Hay que salir. Pues la misma persona arrastra pérdidas similares en Aurora Cannabis. Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo le digo, Aurora Cannabis, si lleva pérdidas importantes desde hace un tiempo, quizás ahora ya no sea el momento de vender, ¿no? Porque ya vemos cómo en diario, ¿vale?
estaríamos ya en una etapa 1 y parece que podría iniciar una etapa 2, ¿no? Que tendríamos un poco a la superación de esta cota, que va con movimientos interesantes, ¿no? Valor que, bueno, perfectamente se puede venir a esta zona, ¿no? La zona de los 9.20, 9.30 y bueno, y ahí tomar un poco decisiones, ¿no? De si liquidar la posición o por lo menos gestionar el stock, que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces se podría poner interesante a partir de qué zona, Julio, ¿en qué precio? Bueno, pues yo creo que interesante está ya, ¿no? Sería en esta semana yo creo que se puede definir tanto Aurora como muchas de las canábicas, ¿no? Porque están todas aquí iniciando lo que sería una etapa 1. Sería un poco, bueno, incluso en Aurora ya vemos, aquí podríamos identificar el momento del acunamiento, ¿vale? Bueno, es ver un poco cómo el viernes nos dejó esta topping tail ahí, en la zona de resistencia que no ha conseguido superarla, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería interesante un cierre por encima de 7,74, claramente nos daría ya continuidad alcista, ¿no? Y bueno, ve también bueno, este impulso que inició después del acunamiento, a ver qué tal finaliza, ¿no? Pero bueno, ya te digo que hasta el jueves parecía que esto podía tener continuidad. El jueves tuvimos una vela de reversión de esta vela del miércoles, pero el viernes nos dejó esta top entera, que si bien es cierto, está en el tercio superior de la vela previa, pero bueno, está aquí un poco en un periodo de indefinición, ¿no? Habría que ver cómo acaba, ¿no? Yo creo que puede acabar rompiendo e iniciar una etapa 2 pues, en marco temporal diario, que perfectamente puede traer el precio a esta zona, ¿no? A la zona de los $9, perfectamente. Última pregunta que nos hacen acerca de Amazon, en este caso. Nos preguntan, cuando una etapa 4 arranca con hueco, ¿qué patrón hay que buscar para entrar cortos? Bueno, pues el patrón que habría que buscar sería el patrón de venta 1, ¿no? En este caso, ¿no? Me imagino que se refiere a esta, ¿no? A este hueco de aquí que hizo el 29 bueno, el 30 de julio, ¿no? Que dio inicio a esta etapa 4 en marco temporal diario. Imagino que se referirá a esto, ¿no? Sí, vamos, tampoco me especifica concretamente. Cualquier etapa 4, la entrada natural es por patrón de venta 1, ¿no? Igual que en las etapas 2, la entrada natural es por patrón de compra 1, ¿no? Pues aquí exactamente igual, ¿no? Pero bueno, de esta forma no veo yo aquí muy clara, en Amazon concretamente, una entrada en cortos. Bueno, una entrada hubiera sido, pues, aquí, este día, ¿no? Este día, pero te digo, es un patrón de venta 1 muy lejos de la media, o sea que no lo veo tampoco interesante, ¿no? Con una zona de soporte que la media 200 plana muy cerca, no veo yo muy interesante haber cogido, salvo que se hubiera cogido aquí, pero aquí todavía estábamos en etapa 2, ¿no? Entonces no. Cuando hay un hueco, claro, el tema de huecos tiene bastante más enjundia, ¿no? Entonces, también depende de dónde abra el hueco. Si el hueco hubiera abierto, por ejemplo, en torno. Mírame cuál es el mínimo de. Un poco más atrás, en el mínimo relevante anterior, el 27 en julio. Un poco, el último mínimo relevante antes del hueco. El último mínimo relevante es este. Ese, ¿cuál es el mínimo? El mínimo 3.503. 3.503. Vale, pues si el hueco hubiera abierto justo debajo de 3.503, ese sería interesantísimo para abrir posiciones cortas. ¿Y cómo entramos en ese caso? Ya tiene que ser intradía, evidentemente, ya no puedes entrar en un hueco a ciegas, ¿vale? Nunca entramos en un hueco a ciegas, por muy bueno que sea. Nosotros en la formación tenemos principalmente 5 parámetros. Si cumple 5 parámetros determinados, digamos que sería el hueco teóricamente hablando, top, el que tiene que funcionar casi seguro. Aún en ese caso, nosotros buscamos un patrón. Entonces, un patrón que confirme ese movimiento. Entonces, entraríamos en intradía, 15 minutos, 5 minutos, 30 minutos, para intentar encontrar un patrón dentro de ese marco temporal. Y los patrones son los de siempre. Como decías, Julio, patrón de venta 1, o puede ser un patrón 1, 2, 3, o el que sea, ¿no? Patrón de ruptura de continuación bajista, el que sea. Pero siempre que se den unas determinadas condiciones, ¿no? Y una de ellas es que en un lado bajista, el hueco abra justo debajo de él, justo perdiendo el soporte en este caso. Por eso te preguntaba cuál era el nivel exacto, ¿vale? Oye, por cierto, aprovechando que estábamos hablando de Amazon, que la Sí. comentábamos hace un par de meses o un mes y pico,
el patrón de ruptura de continuidad que estaba haciendo y cómo está calcando lo que ya hizo anteriormente, ¿no? Que lo tengo aquí marcado, ¿no? Aquí a la izquierda. Vemos cómo rompió y se cayó hasta la zona de soporte. Ha hecho exactamente lo mismo. Ha roto y se ha caído de la zona de soporte y desde ahí Igual, está rebotando. Exactamente igual que hizo aquí. igual. Exactamente igual. Entonces, bueno, a vigilar, ¿no? Por si luego también hace lo mismo. Desde luego. Saltamos a territorio minero y vemos cripto. Juan, ¿nos comentas qué han hecho las dos monedas de referencia? Habíamos visto que el Ethereum tenía pinta de comportarse un poco mejor. Vamos a ver cómo ha ocurrido. Bueno, pues la verdad que el Bitcoin pues, ha confirmado aquello que habíamos mencionado en capítulos anteriores, podríamos decir. Eh, Fijaros cómo las zonas de soporte, las zonas de resistencia, las zonas de resistencia se convierten en soporte luego y cómo se apoyan en ellas, hace doble mínimo retest y ahora está intentando irse hacia arriba. Francamente, tiene pinta de continuidad alcista. Mirad las mechas por abajo, ¿los veis? Y por arriba como son mucho más pequeñitas. ¿Qué significa? Bueno, porque todos los mensajes bajistas son contrarrestados por la demanda, ¿no? Las 3 últimas semanas. Esto, pues bueno, la verdad que tiene pinta de continuidad alcista y esperemos que pronto lo veamos bastante más arriba, ¿no? ¿Qué zona vigilaría para el lado bajista? Bueno, la media de 200, que no me la perdiera. ¿Mm? Y también esta zona de aquí de los 44.000, por decir un número tal, pero bueno, por decir un número exacto, ¿eh? Pero bueno, tiene pinta de continuidad alcista en este Bitcoin. Vamos a ver el Ethereum, que en teoría lo debería haber hecho un poco mejor. Vamos a ver. Vale, sí, bastante mejor. Vale. Bien, pues nada, Ethereum lo mismo. Etapa 2 en ambos marcos temporales. Ahora mismo, ¿el momento de entrar? Pues no. Una vela sólida, 2 velas sólidas, 3 velas sólidas. ¿Lo veis? El concepto 1, 2 y 3, pues en timing ya no es interesante. La distancia con la media, ahora mismo estamos hablando de un 15%. Ya no es interesante. ¿Ok? Aquí lo interesante es en la ruptura del patrón que aprendemos en el intermedio, el patrón de ruptura de continuación alcista. Este día a cierre en 3.436, pues un buen momento de entrada y nada, para arriba. Ahora qué habría que hacer? Bueno, esperar, simplemente esperar, ser pacientes a que nos dé algún patrón de entrada, que puede ser algún tipo de patrón de compra uno, es decir, que se acerque un poco, haya una cierta caída y luego arranque o simplemente que haga como estuvo haciendo Capgemini, ¿no? Que veíamos antes, consumir tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? El precio no se mueve, sí, pero la media de 20 que va a venir galopando hacia arriba sí es la que se va a acercar al precio. ¿Qué pasa? ¿Qué problema le veo? Que el siguiente objetivo está demasiado cerca. Además es máximo histórico, ¿no? Además es máximo histórico. Por lo tanto, está demasiado cerca. Entonces, bueno, ya sabéis que a nosotros nos gusta entrar en aquellos títulos, activo financiero que sea, que si miras hacia la izquierda, el siguiente objetivo esté lejos. Pero bueno, vamos, que si esto me hace una inhalación hacia la media de 20 y arranca, vamos, entra seguro. Un buen momento de entrada, es un buen momento de entrada, seguro. Última sección del presente resumen semanal de trading, acciones Blast. ¿Qué tenemos para esta semana, Julio, en cuanto a Blast? Bueno, te hablar, os digo, os traigo una lista amplia, cada una con sus características, con sus peculiaridades, un poco lo que os digo siempre, ¿no? Lo ideal es que cada uno las estudie, las analice y se quede con las que más se adecuen a su forma de operar, a sus riesgos asumidos y siempre, claro, siempre conectado, como siempre, y ajustando los lotes al riesgo a asumir, ¿no? Bueno, pues entonces, la primera que os traigo, quiero comentar esta semana, es Brooklyn Immunotherapy, ¿vale? BTX, el ticker. Bueno, sobre todo por la fluidez que presenta, ¿no? Una vez que supere la resistencia que tiene y bueno, por todo el potencial que tiene, ¿no? Aquí, bueno, un valor relativamente nuevo en el mercado. De hecho, bueno, en semanal la media de 20 empieza a aparecer ahora, ¿no? ¿Vale? Que bueno, incluso empieza a aparecer por encima del precio, pero verde.
¿vale? En señal de que bueno, tuvo un movimiento explosivo tremendo y una caída igualmente vertical, ¿no? Entonces, bueno, diario, después de esa caída tan grande que tuvo, bueno, ya parece que el precio empieza a encontrar una zona de suelo, ¿vale? Y en diario, bueno, tendríamos una etapa 4, ¿vale? Aquí empezaríamos una etapa 1, nos ha dejado aquí una zona de doble mínimo con un shakeout, ¿vale? Y aquí esta semana podríamos buscar lo que sería el acunamiento, ¿no? ¿Vale? Realmente este valor se pondrá interesante por encima de los $13, ¿no? Porque tiene un movimiento fluido tremendo, bueno, y que tiene posibilidades de, de doblarse perfectamente, ¿no? El 13 encontraría resistencia hasta la zona de 23-30, ¿no? Entonces, bueno, un valor con un potencial muy grande y bueno, que parece que está en el momento óptimo para cazar el giro, ¿no? Otro valor que quiero comentar, que ya comentamos también hace meses, JFU, ¿no? También un valor que también es interesante, ¿no? Tendríamos en una etapa 2 en semanal, con un potencial muy, muy interesante también, ¿no? Ya nos hizo un primer SPY aquí en febrero, lo replicó en junio, bueno, y parece que se está postulando en estas semanas para volver a arrancar, ¿no? Bueno, ya vemos que en semanal las medias muy juntas, alcistas, ¿vale? Pero sin llegar a cruzarse, ¿no? Bueno, y esta semana, bueno, nos ha dejado lo que sería aquí un patrón 1, 2, 3, ¿no? En diario, pues en diario tenemos ya, después de la etapa 4, que se ha frenado justo en la media de 200, tenemos las tres medias juntas, girándose alcistas, ¿vale? Y ya tendríamos una etapa 1, ¿no? Aquí lo ideal sería buscar la zona del acunamiento para incorporarnos a ella con un primer objetivo, bueno, primero la zona del máximo relevante previo, en torno a los 2,09 y luego los 2,40 y con idea de que nos replique como mínimo el movimiento previo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería una. Otra muy similar a esta, también se encuentra en un momento muy interesante, sería Low Count Technology, ¿vale? Un poco muy similar, ¿no? En semanal, etapa 2, ¿vale? Con un gran suelo redondeado, que, bueno, nos puede llevar, ya hizo un primer SPY tremendo que llevó el precio a la zona de 3,86 y que, bueno, ahora iríamos buscando un poco que lo replicara, ¿no? Aquí ya vemos que esta última inhalación se ha frenado con una gran bottom tail encubierta y aquí nos deja un patrón 1, 2, 3 igual que nos permite una ecuación rentabilidad-riesgo buena para incorporarnos, ¿no? En diario, pues vemos como la etapa 4 ha finalizado justo aquí en la media de 200, ¿no? Que viene subiendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estaríamos iniciando, seríamos la etapa 1, que ya este impulso ha corregido más del 100% del último impulso bajista. Y bueno, lo ideal sería buscar aquí lo que sería el acunamiento con idea de incorporarnos al siguiente movimiento que puede ser también interesante, ¿no? Y por último, quiero comentar una que ya comentamos la semana pasada, incluso vimos en el meeting que tenía un potencial muy grande, que parecía que podía arrancar y al final se vino abajo, ¿no? Pero puede que esta semana nos dé una nueva oportunidad, ¿no? Que es Greybush, ¿no? Greybush Vision, ¿no? Bueno, ya vemos aquí en semanal, la etapa 4 tremenda, pero ya parece que ha hecho una zona de suelo, ¿no? Como comentábamos la semana pasada, ¿no? Nos deja aquí un doble mínimo y parece que el valor quiere arrancar, ¿no? El diario, pues en diario, ya tenemos aquí lo que sería la etapa 1, ¿vale? Y tenemos parecía la semana pasada que arrancaba, pero al final el viernes se acabó cayendo, ¿no? Y nos ha dejado aquí una gran vela sólida justo en la media, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante ver cómo inicia este valor la semana, ¿no? Por ver si esta gran vela sólida no tiene continuidad, ¿no? Entonces, bueno, yo me marqué aquí un poco la zona de 3,80, 3,81, que es la gran vela sólida de estas verdes, ¿vale? Como un poco la zona a vigilar. Si el valor es capaz de el martes reestructurarse por aquí, dejando una inside bar e iniciar el giro, pues sería un momento óptimo para incorporarnos por lo mismo, ¿no? Porque tiene un potencial tremendo, ¿vale?
Eso sí, si vemos que durante la semana a cierre nos pierde cualquiera de los días esta zona, pues ya es un valor que normal que tenga continuidad bajista nuevamente, ¿no? Pero bueno, si nos aguanta esta zona y detectamos aquí un patrón de giro, sería un momento muy interesante para incorporarnos a ella. Pues nada más, poco más. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sysmentor.com, canal de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, info@sysmentor.com, prácticamente todas las plataformas de podcasting, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn. ¿Algo más que añadir, Juan? Nada más, que me voy corriendo a la playa que hace casi 30 grados. Así que hay que aprovechar. Por si acaso hasta dentro de un año no puedes volver, Es como ¿no? el cometa Halley. O lo aprovechas o estás jodido. ¿Algo más que añadir, Julio? No, poco más, poco más. Bueno, yo aprovecharé igual que Juan para irme a la playa. Nada más por nuestra parte. Os agradecemos si en nuestro canal de YouTube nos dais a like y os suscribís, pues ayudáis a que el proyecto se vaya difundiendo. Un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Cuidaros. Chao, chao.